México tenemos una primera medición en el 2002-2003 por el Programa de Naciones Unidas, y luego hemos estado generando informes desde el PNUD, se han ido generando informes mundiales y nacionales, en donde pues ya la maestra que está a cargo de su curso les ha ido diciendo cómo han ido los informes y qué temáticas específicas han abordado algunos de estos informes. Los informes pues es el instrumento, ¿verdad? A través del cual nos dicen estos organismos evaluadores que miden el desarrollo humano cómo vamos. Vamos a ver un poco algunas dificultades y el proceso de medición. Básicamente vamos a aproximarnos a los indicadores que constituyen el índice, ¿verdad?, de desarrollo humano, el proceso de medición. No es lo mismo medir bienes que medir capacidades, ¿va? Estos son los medios y generan posibilidades para que estos se construyan luego en funcionamientos, pero lo que hay que medir no es si tienes la bicicleta, sino si el uso de la bicicleta te genera la capacidad de movilidad. De tal manera que el propio concepto de capacidad, ¿ah?, a diferencia de bienes o servicios, como veremos en un momento más, los diferentes índices que se han construido en México por la CONAPO, por el INEGI, o por la Secretaría de Hacienda, cómo centran fundamentalmente sus mediciones en bienes e ingresos, ¿va? Pero estos son los medios para el desarrollo y no el propio desarrollo, que son las capacidades. Esto es el desarrollo en acto, ¿va? Y lo que queremos medir es el desarrollo en acto. Esto es qué tanto estamos en capacidades, qué tanto se ha logrado generar desarrollo. No si hay condiciones sociales para el desarrollo nada más, sino qué tanto, no en potencia, sino en acto. Entonces, esa es una dificultad que pasó por traducir este concepto de capacidades de Amartya Sen y convertirlo en un concepto normativo, ¿va?, algo que pudiera construir una norma. Esto es para poder comparar. Un indicador siempre mide respecto a una norma que se va a establecer en los denominadores. Y también pasa por establecer exactamente cómo es que en la práctica se va a medir. Si tomamos, por ejemplo, la norma de Martha Nussbaum, esas 10 capacidades que todos ustedes las aprendieron bastante bien, tendríamos que ver cómo eso lo traducimos en proceso de medición. Y entonces eso se convierte en una tarea muy, muy compleja. Vamos a ver cómo es que finalmente se toman tres indicadores, ¿ah?, para construir el índice de desarrollo humano, ¿ah? Entonces, solamente 3 indicadores. Obviamente, al propio Sen eso lo deja bastante inconforme, ¿ah? Hay un montón de críticas de teóricos diciendo que la propuesta del IDH tiene poca potencia, que le falta mucho trabajo para realmente acercarse a la medición de las capacidades, ¿va?, del IDH. Bien, un funcionamiento, tenemos que partir, ¿cómo se va formalizando? Primero tiene que entrar en un proceso de formalización. Esto es cuando entramos a un periodo
a los momentos de medición, tenemos primero que formalizar. Esto es pasar de la parte conceptual y luego formalizar. Y luego de la formalización van a venir ya todo el tema de la formulación matemática de nuestro índice. Un funcionamiento es, y las formalizaciones se ponen en términos de funciones. Recordemos que la matemática en realidad es eso, ¿no? Es un tipo de relaciones especiales a las cuales se les llama funciones, ¿no? Es una función que nos dice que una persona Y ha alcanzado como ser, dadas sus elecciones, una función de utilización, ¿ah? Una función de utilización. Y que lo vamos a expresar como f de i, que pertenece a esa función de utilización, ¿ah? Que es, aquí está, ¿no? Nuestra función de utilización de una persona, de una iésima persona, ¿no? Puede ser enésima persona, iésima persona. Aquí es iésima persona. De tal manera que tenemos que hay un vector BI, ¿va? de la iésima persona, que la vamos a expresar como f de i, que va a tener la función, ¿va? C de x de y. El vector BI representa los resultados de utilizar las condiciones o las comodidades que poseen de elegir una función de utilización f de i. Estos son los resultados que se obtienen, y fíjense bien, es muy importante porque cuando se mide desarrollo humano se están midiendo los resultados. No solamente dijimos el desarrollo en acto, no solo en potencia, ¿verdad? Este es el vector, que son los resultados de utilización. ¿Qué es los resultados de utilizar? ¿Qué cosa? ¿Ah? De elegir una función de utilización, o sea, de haber ejercido esta función de utilización. Esto es, yo tengo un funcionamiento y cuáles son los resultados que tengo, ¿verdad? Estos funcionamientos, por ejemplo, de estar bien vestido, tener automóvil o estar participando activamente en la vida de la comunidad, desde el punto de vista aristotélico, esto implica funcionamientos en una forma humana. Esto es algo que ya se hizo en acto. Después vamos a definir, ¿verdad? P de I como un conjunto de vectores de funcionamiento posible para una persona iésima. Esto es, lo generalizamos a P de I, ¿verdad? Bien, y luego viene toda la formulación matemática. A mí lo que me interesa aquí es que esto nos permite construir la formalización de la noción de libertad, ¿verdad? De libertad, pero libertad efectiva. O sea que mis decisiones, ¿cuál es el resultado de mis decisiones? Y si tengo la oportunidad de la función que tengo de utilización, que yo tenga la oportunidad de hacer uso de una serie de bienes que me generan una serie de funcionamientos y de resultados, ¿verdad? Que son los que finalmente me interesan. Esto es la manera que tenemos de medir la libertad efectiva de una persona, ¿verdad? Que está en posesión de bienes y posibilidades de convertir las características de los bienes en funcionamientos. Entonces, como tengo una serie de bienes, pero ¿qué resultados tiene eso? Yo puedo tener un automóvil, pero vivo en la sierra, ni siquiera lo puedo usar, ¿ah? Entonces no tiene un resultado, ¿no? Tengo el bien, pero no tengo ningún resultado. Entonces, básicamente esta es una de las bases del proceso de formalización que se empieza a construir para edificar el índice de desarrollo humano. Se van a tener que elegir entonces qué funciones de utilización elegimos para construir nuestro índice. Y ahorita vamos a bien, se eligen algunos funcionamientos y que nos van a llevar a las funciones de utilización.
los funcionamientos es que alguien logre, es un logro, tener una vida larga, lo más larga respecto a la expectativa que se tenga, y saludable. Eso es un logro, ¿no? Una vida larga y saludable. El asunto es que nos permite conocer, tener un indicador de una vida larga y saludable, pues las discusiones que se ha dado de cuáles son los indicadores, se tomó la esperanza de vida. ¿Va? La esperanza de vida es esa función de utilización. La esperanza de vida que nos va a indicar una vida larga y saludable. Este es el funcionamiento, es lo que nos interesa, ¿no? La otra es que se tenga una serie de conocimientos funcionales, y aquí hay dos indicadores. Uno es que es necesario que la gente sepa leer y escribir, para que tenga, sobre todo funcionales, para toda la vida práctica de nuestro estado histórico. La gente que no sabe leer y escribir tiene desventajas muy importantes. Entonces, dentro de sus conocimientos funcionales, uno es saber leer y escribir con soltura para generar todos sus procesos de comunicación y apropiación de información y saberes. Entonces, para esto, el indicador es la alfabetización. Y el otro es una serie de conocimientos que requerimos en términos de profesionalización y de que genere una serie de capacidades de comprensión e intelectuales que permitan mejorar la vida. Para eso se está utilizando, se entiende que la educación está institucionalizada, entonces se toma el indicador de escolaridad. De escolaridad. Y el otro es que se tenga la posibilidad de vivir, de comprar bienes y servicios. Esto es un nivel de consumo para poder soportar las elecciones que tengamos y las necesidades. Para eso, para el tema de un nivel de consumo, para soportar las elecciones de vida, ¿no? Todo esto finalmente sabemos que es un tema de libertad efectiva, ¿verdad? Aquí pues claramente es el ingreso, ¿no? El ingreso. Ahora vamos a ver cómo medir la esperanza de vida, a su vez cómo medir la alfabetización, la escolaridad y el ingreso, ¿no? Bien, una vez que tenemos esto, ¿no? Las dimensiones que tenemos que medir, tenemos que medir esperanza de vida, alfabetización y escolaridad e ingresos juntas para el tema de alfabetización, escolaridad e ingresos para el consumo. Se pasó a construir el núcleo del IDH como la suma de tres indicadores. Uno es el índice de esperanza de vida, ¿verdad? Índice de esperanza de vida. El otro es el índice de educación, y de ingresos se toma el PIB per cápita, ¿verdad? El índice del PIB que va a ser per cápita. Y luego se ponderaron todos estos, se tiene que ponderar. ¿Cómo se ponderó? Se ponderó igual, ¿no? 1/3 para cada uno.
Entonces aquí tenemos que estos es la sumatoria de estos indicadores que sumados bajo la misma ponderación nos dan el índice de desarrollo humano. Entonces ahora tenemos que ver en el caso del índice de esperanza de vida cómo lo medimos. Y tenemos que para poder tener este índice de esperanza de vida es que tenemos un índice de esperanza de vida que es actual, el que se tiene actualmente. A este se le tiene que restar siempre el menor. Vamos a tener máximos y mínimos, ¿va? En un índice se tienen máximos y mínimos. Se va a restar al índice de esperanza de vida mínimo, ¿va? Y esto se va a generar una razón entre ese índice máximo, ¿va?, menos el índice de esperanza de vida mínimo. Esta razón es de que el máximo menos el mínimo, en alguno de los anexos que van a tener que leer seguramente, según el programa que tenemos, que se tiene, van a venir ejemplos en México, ¿va?, cómo es este índice, ¿no? Entonces tenemos el actual menos el mínimo, ¿va? Esta distancia del actual menos el mínimo, del máximo menos el mínimo, esto ya nos da el índice de esperanza de vida, ¿va? Bien, vamos a ver el educativo, que ahí se desprende en dos. Bien, el índice de educación, este sí se pondera, son dos indicadores. Es el indicador de alfabetización, que es el índice de alfabetización, ¿va?, más el índice de matriculación. Este es el índice de educación. Pero este sí se pondera, se pondera doble que el de matriculación, el índice de alfabetización, ¿no? Porque un país, entre más, pesa muchísimo en el desarrollo de un país, sobre todo en las capas más pobres o de desventaja, como decía Rawls, ¿va? Entonces, sí lo ponderamos, ¿va? En un indicador siempre es muy importante tener las ponderaciones. Este índice se pondera 2/3 y el índice de matriculación 1/3. Bien, entonces tenemos igual, el índice de alfabetización tiene exactamente la misma lógica, todos van a tener la misma lógica del anterior, porque se saca, digamos, la distancia que hay entre el máximo y el mínimo, ¿va?, menos esta distancia nos da la norma. Esto es el denominador. Recuerden que en un indicador, el denominador, tenemos el numerador y el denominador. El denominador siempre es la norma sobre la cual vamos a comparar, y el numerador nos va a estar dando la cifra empírica de medición, y el indicador va a ser justamente contrastar, hacer la razón entre la cifra empírica respecto a nuestra norma, ¿no?, que va a estar en el denominador. El denominador va a ser esa distancia que hay entre máximos y mínimos, y la actual, cómo está la actual, la medición, la cifra empírica actual respecto a la norma, que es la distancia entre máximos y mínimos. Entonces aquí tenemos el índice de alfabetización actual, ¿va?, menos el mínimo, ¿va? Exactamente en el caso del índice de matriculación
tenemos la misma lógica, la misma lógica que esto, y luego se pondera solo por un tercio. En el caso del ingreso, tenemos el PIB per cápita. Eso va a ser un problema porque el PIB per cápita es una medida promedio, esto es, no nos da las distancias, y sobre todo en un país con desigualdad extrema como el nuestro, pues esta es una desventaja importante al momento de plantear el índice. Luego van a venir modificaciones y una de ellas es un ponderador especial de la desigualdad, ¿no? Ponderado por desigualdad, también va a ser ponderado por equidad de género, ponderado, van a empezar a salir una serie de ponderaciones para mejorar la expresión del índice de desarrollo humano. En el caso del ingreso, se utilizan logaritmos naturales para hacer la medición, un poco para, bueno, en el subíndice de aquí del logaritmo del PIB que tenemos actual, per cápita que tenemos actual, menos el logaritmo, van a ser los logaritmos, el logaritmo del PIB actual menos el logaritmo del PIB mínimo, y eso lo vamos a dividir por el logaritmo del PIB máximo menos el logaritmo del PIB mínimo. Se fijan, es exactamente la misma estructura, la misma mecánica, ¿verdad? Bien, aquí son periodos, aquí hay una anotación importante. En el subíndice actual, indica el estado de la República o el dato nacional que tenemos actual, ¿verdad? El subíndice mínimo, ¿verdad?, se refiere al valor mínimo para el ingreso registrado durante un periodo largo. Esto es, ¿cómo agarramos el mínimo? Pues tenemos que, ¿cuál es el mínimo? Pues el mínimo en un periodo, pero en un periodo largo. Se recomienda que sea el periodo de 60 años. O sea, ¿de dónde agarramos el mínimo y dónde agarramos el máximo? Pues tenemos series históricas, y en esas series históricas vemos en dónde está la expresión mínima del PIB per cápita y dónde está la expresión máxima del PIB per cápita. De ahí agarramos los datos. Este no tiene problema, ese es el actual del año que estamos midiendo, ¿verdad? Pero luego la pregunta es, ¿y de dónde sale el PIB medio, el PIB mínimo y el PIB máximo? Pues depende de los periodos, de las series históricas, de los periodos que tenemos, ¿verdad? Igualmente en el caso, o en los últimos 30 años, ¿verdad? Pero son periodos largos para ver exactamente cómo ha ido evolucionando el PIB, ¿verdad? Esto mismo es exactamente la misma mecánica que se utiliza pues para las naciones, entonces los países completos, o sacar el índice de desarrollo humano en un estado o en un municipio, ¿verdad? Bien.